santos desde nuestros estudios de la casa, edificando los santos, el libro de los Hechos, capítulo 2, continuando con la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. Estamos leyendo la versión NBI. Vamos por el capítulo 14 del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones de jóvenes y sueños los ancianos. En estos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque en el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada. Ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque él estaba a mi derecha para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá de esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia. Finaliza la lectura del Salmo y dice Pedro a continuación en el versículo 29. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como, previo lo que iba a suceder,
refiriéndose a la resurrección del Mesías. Afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi siervo, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvese de esta generación perversa. La comunidad de los creyentes. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que estaban siendo salvos. Fíjense, hermanos, aquí tenemos una promesa cumplida. En Hechos 1:8 se nos dice que iba a venir el Espíritu Santo. El Señor les dice a sus apóstoles en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué interesante ver cómo el Señor hace una promesa y la cumple inmediatamente cuando está el día de Pentecostés. Dice en el capítulo 1 que los creyentes estaban reunidos todos juntos en un mismo lugar. Es decir, el Señor les había dicho que no se movieran de Jerusalén, y ese día coincidía con el día de Pentecostés, que Pentecostés viene de Penta, que era 50 días que habían pasado después que Jesucristo había resucitado. Esta fiesta de Pentecostés es la tercera fiesta que se celebra. La primera viene a ser la fiesta de la Pascua, que es la crucifixión de Jesús. La segunda es la fiesta de las primicias, que es la resurrección. Y esta tercera fiesta viene a ser la Pentecostés, que es la que se cumple el día 50 luego del que el Señor había resucitado. Fíjense algo, es muy importante saber por qué esta reunión se estaba realizando en este momento en Jerusalén. Vamos a Éxodo 23 y vemos que en ese momento en Jerusalén, Éxodo 23, 17, dice así: 3 veces en el año se presentaba todo varón delante de Jehová el Señor. Es decir, 3 veces al año, y esta era una de esas 3 veces, la última, en la que se reunieron, y se dice que ese día era el día de la ofrenda de los 2 panes con levadura de harina, de flor de harina. Es muy importante saber este conocimiento, porque en Israel hay ciertos cumplimientos de eventos en los que solo suceden una vez. Jesucristo
nace una vez, viene la resurrección una vez, y una sola vez vino el Espíritu Santo y fue derramado en ese momento en los habitantes de Jerusalén. En ese momento estaban todos los judíos que se encontraban, venían de todas partes de los alrededores de Jerusalén a habitar allí y a celebrar esa fiesta, la fiesta de Pentecostés. Es muy importante saber que el derramamiento del Espíritu Santo en ese momento había sido no solo una promesa, sino el hecho en el que el Señor se manifestaba de una forma poderosa. Recordemos que cuando el Señor Jesús nació, vemos que en Lucas 2:13 dice que cuando Jesús nació, repentinamente apareció con él ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. No es coincidencia que cuando llega el Espíritu Santo, vemos que en el capítulo 2 dice: de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Es decir, cada vez que el Señor va a hacer una manifestación, la hace de una forma poderosa, de una forma maravillosa, espectacular, que todo el que está allí da testimonio de que el poder del Señor está en ese momento y en ese lugar. Fíjense lo importante de este hecho es porque en ese momento, en el Antiguo Testamento, lo que ellos sabían del Espíritu Santo era que se manifestaba a los hombres ocasionalmente. Llegaba a un siervo de Dios y salía de él, lo usaba, el Señor lo usaba para un cierto propósito, y luego el Espíritu Santo se iba de ese siervo o de ese hombre de Dios, como es el caso de Sansón, que fue usado para acabar con los filisteos, pero igualmente el Espíritu Santo se iba. Por eso la promesa del Señor de enviar su Espíritu Santo para que se quedara aquí con nosotros. Es decir, que el hecho que estaba sucediendo allí era algo para siempre, un hecho que no iba a presentarse nunca más. El Espíritu Santo vino a estar en Jerusalén con los que estaban allí, y en ese momento hubo una llenura. Por eso la palabra dice en el versículo 3: se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu concedía expresarse. Fíjense qué interesante, cuando el Señor hace la presencia, hay un ruido, hay un estímulo en el oído y hay una presencia de lenguas de fuego en la cabeza, el estímulo de la vista. La gente podía verse una lengua como de fuego posados en su cabeza. Es decir, estos dos sentidos son los que se usan generalmente para dar una enseñanza, para dar una edificación, para hablar de algo, dar una información. Se utilizan mayormente los sentidos del oído y de la vista. Por eso el oído en ese momento fue escuchar algo tan estruendoso y a la vez verse diferentes lenguas de fuego sobre sus cabezas. El Espíritu Santo en ese momento llena completamente al creyente, y lo dice en el versículo 4: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. ¿Qué quiere decir esto? Este hecho milagroso de hablar en diferentes lenguas era porque las personas que se encontraban allí, los judíos que allí se encontraban,
venían de otros países y a la vez venían de los mismos judíos otras personas que hablaban diferentes dialectos. Es decir, un idioma puede tener diferentes dialectos. O sea, lo que en ese momento estaban encontrados allí eran muchísimas personas que hablaban diferentes dialectos, podrían ser de un mismo idioma o diferentes idiomas de muchas partes del alrededor de Jerusalén. Es decir, el hecho de que ellos hablaran y se podían entender, se podían dar palabra entre ellos mismos y se entendieran, era un hecho maravilloso y poderoso. Y por eso el Señor usa el hecho de las lenguas, porque los judíos siempre pedían señales. Y en ese momento la señal era hablar en lenguas. Es muy importante eso, porque en verdad el Espíritu Santo tiene la particularidad de dar manifestaciones visibles a las personas. En el principio se decía que el Espíritu Santo venía a este mundo, ¿verdad?, a darnos poder. Por eso cuando ellos estaban en Hechos 1:2, que se dice que nos viene a dar poder, los creyentes tenían esa fe de que había esa promesa y de que ellos tenían que estar esperando esa promesa del Espíritu Santo. Y por eso dice que estaban unánimes, reunidos, es decir, reunidos en oración, esperando esa promesa del Espíritu Santo que les había prometido su Señor Jesús. Ellos no se movían de allí, ellos deseaban el cumplimiento de esa promesa. En el momento, dice, estaban, el versículo 5, estaban de visita a Jerusalén judíos piadosos, procedentes de diferentes naciones. Y en el versículo 7 dice, desconcertados y maravillados, decían, ¿no son galileos todos estos los que están hablando? Como les dije anteriormente, todos se entendían, todos tenían un mismo idioma, todos podían escucharse y hablarse unos con otros. En ese momento, la señal que se estaba usando de la lengua era muy importante para los judíos, sobre todo porque los judíos eran muy de señales y prodigios. Fíjense que en 1 Corintios 13:1 dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, dice Pablo, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, Pablo en ese momento, ¿qué está diciendo? Que las lenguas, hablar en lenguas, en el momento de la venida del Espíritu Santo, fue muy importante porque era evidente que ninguno de ellos se entendía y que a su vez tuvieron esa posibilidad de entenderse. Por eso el hecho de que el milagro de hablar todos en lengua solo ocurre para ese momento, porque después el mismo Pablo dice, si yo hablase en lenguas, es decir, que para Pablo no era importante hablar en lenguas, no era un hecho necesario ya después de que ese día de Pentecostés ocurrió. Dice que las señales las buscaban los judíos precisamente para poder creer, porque ellos no creían en la palabra de Dios, no creyeron en que Jesús era el Mesías, y por eso el milagro de hablar en lenguas y de entenderse en ese momento fue para ellos una señal contundente. Fíjense en 1 Corintios 1:22 que dice, 1:22 y 23 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Qué quiere decir esto? Ya nosotros, al haber leído y conocido ese día de Pentecostés,
Debemos pensar ahora que nuestra prédica debe basarse es en la palabra de Dios. Como dice aquí, debe ser ya en la sabiduría de Dios, es decir, en su palabra, en su mensaje de salvación, y no en hablar las lenguas. Fíjense lo que dice aquí en 1 Corintios 14, 21 y 22. 1 Corintios 1, 21, 22 y 23. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Qué quiere decir? Hoy en día los creyentes debemos buscar la predicación de la palabra de Dios y no buscar la predicación a través de las señales de la lengua, porque esta señal solamente tuvo poder en el momento del día de Pentecostés. Y por eso dice que las lenguas son por señal, no a los creyentes. Es decir, que nosotros, ya los que creemos en Jesucristo, debemos ser predicadores de la verdad de Jesús, del mensaje de la crucifixión y la resurrección. Continuamos. Busquen en Juan 16, 8 y dice así: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué quiere decir esto? El Espíritu Santo, cuando llegó a los creyentes, en ese momento, los judíos no creían en el Mesías, pero el Espíritu Santo vino y los llenó y les dio el convencimiento de la equivocación en la que ellos estaban en ese momento a crucificar al Mesías. Y dice, los judíos no creían en las promesas ni en la palabra. Las promesas del Señor escritas en la palabra para los judíos no las creían. Y por eso Moisés, cuando está en el Antiguo Testamento, le dice al Señor: ¿cómo me van a creer? Y el Señor le dice: convierte la vara en una serpiente. El Señor le convirtió a Moisés la vara en una serpiente, y también le dijo: mete tu mano bajo la camisa, y cuando la sacaba veía la mano de lepra, y cuando la volvía a meter la mano estaba limpia. ¿Qué quería decir esto? Porque aclaramos tanto la parte de las señales, porque los judíos necesitaban en ese momento del día de Pentecostés alguna señal realmente que ellos vieran como algo maravilloso, como algo imposible de poder realizarse. Y eso era el hablar en lenguas, el poderse entender unos con otros. Entonces, volvemos al Hechos 2, donde dice: desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Es muy importante aclarar que Pedro se encontraba allí con sus discípulos y ellos estaban viendo todo este hecho que estaba sucediendo, y estaban realmente asombrados de ver cómo todavía, aún viendo todas estas señales, no creían en que era el poder de Dios, sino que estaban ebrios. Entonces, el día de Pentecostés viene a ser realmente algo muy importante para el cristiano, porque realmente había la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo para poder creer en el poder de Dios a través de ese hecho que ocurrió, de que todos hablaran en lengua y de que todos se vieran en lenguas de fuego en su cabeza. ¿Ok? Es muy importante saber también que
los judíos en ese momento celebraban la fiesta y ellos estaban todos reunidos y celebrando la fiesta que era la fiesta Pentecostés, que quiere decir 50 días después de la resurrección del Señor. Entonces, fíjense, vamos entonces a ver cómo Pedro reacciona ante esta burla que tenían los judíos de ver cómo habían estos hombres que, según Hechos 1:8, eran 120 hombres que se habían convertido allí. Y dicen que estaban burlándose de él. Entonces en ese momento Pedro se levanta y dice que Pedro se puso de pies y dice: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Fíjense cómo Pedro en ese momento se atreve, es su primer discurso, el primer discurso de Pedro ante una multitud. Estamos hablando que habían 120 hombres, de los cuales solo hombres se contaban, porque en ese momento estaban reunidos solo hombres. Según Éxodo eran varones los que se reunían nada más allí. Entonces Pedro se levanta, era su primer discurso, y les dice que presten atención a lo que les voy a decir. Pedro está lleno del Espíritu Santo en ese momento. Era su primer discurso, su primera defensa ante aquella burla que tenían en la presencia del poder del Espíritu Santo del Señor que estaba ocurriendo allí. Se levanta y podemos ver cómo esa valentía de Pedro al hablar del Señor, al proclamar el nombre de Jesús, era un poder que solamente lo podía tener el Espíritu Santo. Por eso quiero decirles, hermanos, que solamente en el poder del Espíritu Santo es que tenemos la capacidad de poder predicar del Señor. La llenura del Espíritu Santo, que en ese momento fueron bautizados todos, y por eso la palabra dice que estaban de visita en Jerusalén y todos fueron bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir que fueron llenos y qué quiere decir bautizados? El bautismo del Espíritu Santo en ese momento no se había dado porque no había venido el Espíritu Santo, pero cuando llega el Espíritu Santo es que realmente ocurre la llenura del Espíritu Santo, es decir, el bautismo del Espíritu Santo. Pero ya hoy en día nosotros lo que tenemos que pedir es la llenura, el avivamiento, el completo dependencia del Señor. Cuando vemos en Efesios, vámonos a Efesios 5:18, que dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. El ser llenos del Espíritu Santo es tener una completa dependencia de la voluntad del Señor en nuestras vidas. Ya el Espíritu Santo mora en nosotros. Ya nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ya nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo. Es decir, que nosotros somos sellados para el día de la redención. El sello del Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. Es decir, un adelanto de la herencia en Cristo que tenemos por ser creyentes de que Jesucristo es nuestro Señor. El ser llenos del Espíritu Santo hoy en día nos hace pedirle al Espíritu Santo que seamos completos en Él, que nos arrepintamos de nuestros pecados y que a su vez le pidamos que tome el control absoluto de toda nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a pensar y de lo que vamos a accionar. Es decir, estar llenos del Espíritu Santo es completamente entregados a la voluntad del Señor. Cuando nosotros
En ese momento vimos en Hechos, continuamos en Hechos, capítulo 2, versículo 29, dice: permíteme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero se estaba refiriendo en ese momento a David, quien iba a ser el linaje de donde venía Jesús. ¿Qué quiere decir esto, Jesús? Pedro primeramente se refiere al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque todos los judíos conocían el Antiguo Testamento, y comienza a hablar del profeta Joel en la palabra cuando dice que en Hechos 2:17 dice: sucederá que en los últimos días derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Es decir, que se estaba cumpliendo la profecía del profeta Joel, que dice: derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Que era necesario para el judío escuchar que la palabra del Antiguo Testamento era la que se estaba cumpliendo en ese momento, y por eso Pedro viene la referencia al profeta Joel. Por eso es que en el versículo 21 dice: y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento cuando llegó el Espíritu Santo? Estaban todos invocando el nombre del Señor. Por eso se dice que todos estaban unánimes, en un solo propósito, unidos, clamando, creyendo en el Señor Jesús y pidiéndole esa promesa que era la llenura de su Espíritu Santo. Por eso dice que en el versículo 21, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Continúa Pedro: pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron. Pedro en ese momento está queriendo decir que la responsabilidad del juicio del Señor Jesús fue a manos de los judíos, pero realmente el Señor Jesús muere por todos nuestros pecados, por toda la humanidad. Es decir, toda la humanidad tiene la culpa completa por ser pecadora de que el Señor Jesús se haya entregado. Sin embargo, Pedro refiere a que fue el juicio de los judíos a través de los romanos que se llevó a cabo la crucifixión del Señor, pero aclara y dice que lo mataron y lo clavaron en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó. Es decir, la palabra de Pedro en decir que lo había resucitado, para él y todos sus apóstoles era una realidad. ¿Por qué? Porque ellos habían estado con el Señor y ellos querían darle esa palabra, ese testimonio a todos los que estaban allí, en conciencia de que esa burla no tenía lugar. El Señor sí estaba haciendo presencia con poder de la señal de hablar en lengua y la colocación de la lengua de fuego sobre su cabeza, porque había una necesidad de dejar bien claro que el Señor estaba empoderándose de todos los que creían en Él. Entonces dice en el versículo 41, entonces dice en el versículo 37, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Ellos habían visto cómo el testimonio de Pedro, de hablar del Señor Jesús, de cómo el Señor Jesús sanó, hizo milagros, hizo todas las señales, y aún así lo crucificaron. Los judíos que en ese momento habían sido llenos del Espíritu Santo y habían visto el poder de lo que había sucedido allí, dijeron: ¿qué podemos hacer?
pero les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y le contestó Pedro: y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, sus hijos, y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor Dios quiere llamar. Fíjense algo, en ese momento solamente el Espíritu Santo había llegado a Jerusalén. Ok, fíjense qué importante es que ese día estaban los judíos, que era en Hechos 2, el Espíritu Santo viene a los judíos, y en Hechos 8 es cuando se les presenta a los samaritanos, y en Hechos 10 es cuando se presenta a los gentiles. Es decir, el Señor no solo se manifestó en Jerusalén, que era su tierra donde él había estado, sino que se manifestó a todo el mundo. Los gentiles, que no eran judíos, pero creían en él, y los samaritanos. Aclara que los samaritanos eran, en ese momento, vamos a decir que no tenían esa amistad con los judíos, pero aclara que también a los samaritanos, porque entre ellos había amistad, también se les iba a presentar el Espíritu Santo. Entonces, es muy importante saber que este hecho que ocurrió, también ocurrió en otras zonas del país. Entonces, fíjense, cuando dicen arrepiéntanse y bautícense, es muy importante saber que el arrepentimiento viene a través de la llenura del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo es el que te revela cuál es el pecado que hay en tu vida para que tú puedas reconocer ese pecado, esa maldad, esa iniquidad y la puedas entregar al Señor. Es decir, arrepentirte para que el Señor te limpie, te lave de ese pecado. Fíjense que es muy importante esto. ¿Por qué? Porque en la palabra de Primera de Pedro 18 y 19 dice: Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice: sabiendo que ustedes fueron rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no de cosa corruptible como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué quiere decir esto? Que el lavamiento que nosotros tenemos de nuestros pecados, del arrepentirnos de nuestros pecados, ese lavamiento viene por la sangre del cordero. Solamente por la sangre del cordero, por haber muerto sin mancha, nuestro Señor Jesús nos lava, nos limpia de pecado y de toda maldad. Fíjate cómo en Apocalipsis 1:8 dice: fíjense cómo en Colosenses 1:14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y en Mateo 26:28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto. En el momento en que nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos sellados por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos revela el pecado que hay en nosotros, y es por la sangre de Jesús que podemos ser limpios, que podemos ser perdonados y lavados. Fíjense lo importante de esto, porque aquí dice que fueron los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Hay una palabra donde el eunuco estaba recibiendo palabra de Felipe, y dice que al escuchar quién era el Cordero Santo y al creer en Jesucristo, él dijo: ¿dónde puedo ser bautizado? Es decir, que el creyente, inmediatamente que reconoce a Jesucristo, debe desear ser bautizado en agua. El bautismo en agua es un reconocimiento público de que tú eres de Jesús, tú le perteneces al Señor. Sin embargo,
en el Hechos 10:4 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Es decir, que durante este discurso que estaba dando Pedro, el Espíritu Santo estaba cayendo sobre los que oían este mensaje. Y dice que el predicar la salvación es lo que a la gente le conmueve, el saber que Jesús muere por tus pecados, muere santo y que resucita. Es decir, Pedro estaba dando un discurso donde estaba dando el testimonio de que Jesucristo era el único capaz de darte el poder para que tú reconocieras el pecado que hay en ti y puedas arrepentirte y pedirle al Señor que te lave con su sangre. Dice aquí que los que se unieron ese día en la iglesia fueron unas 3,000 personas. Fíjense que en el momento que estaban reunidos eran unos 120, pero luego de que Pedro está dando este discurso lleno del Espíritu Santo, con palabra, con denuedo, recuerden que Pedro viene de ser un pescador, un hombre del vulgo, un hombre con poca preparación intelectual para poderle hablar a multitudes, pero aquí en este momento Pedro está lleno de la sabiduría y del poder del Señor, que el Espíritu Santo está tomando el control absoluto de la lengua de Pedro y le da un discurso donde luego se convierten, dice la palabra, que estaban 3,000 personas. En Hechos 2:41 dice que aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Qué increíble es saber cómo el Señor en ese momento, el Espíritu Santo, se apodera de Pedro y hace el milagro de convertir 3,000 personas a la vez. Podemos decir que en ese momento nace la iglesia. Así como en Belén nació Jesús, en ese momento podemos decir que ese día de Pentecostés fue el día en que nació la iglesia de Jesucristo. Fue el día en que todos los creyentes fueron agregados al cuerpo de Jesús, su iglesia. Antes de la llenura del Espíritu, de la venida del Espíritu Santo, no había iglesia, pero luego del día de Pentecostés fue cuando comenzó la iglesia. Y viene algo muy importante y maravilloso y hermoso, y con esto quiero cerrar este mensaje, que dice: se mantenían firmes en el versículo 42, Hechos 2:42. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué quiere decir esto? La enseñanza de los apóstoles, ¿cuál era? La predicación de la palabra de Dios. La enseñanza de que Jesucristo era el Señor y de que Jesucristo había muerto por nuestros pecados. Es decir, nosotros como iglesia debemos de tener esa doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles era el aprendizaje y la obediencia a la palabra de Dios. Nosotros debemos saber que en esta vida hay muchas circunstancias que nos abruman, muchas circunstancias en las que podemos tener dudas de qué hacer, cómo hacerlo. Y en la palabra de Dios es donde está el qué hacer y cómo hacer para que nuestra vida tenga fruto, para que de nuestra vida corran ríos de agua viva y de que encontremos respuesta a muchas situaciones que se presentan en nuestra vida. Por eso dice que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Esto es muy importante, mantenerse firme en la lectura de la palabra y firme en el deseo de conocer mucho más del Señor. Luego dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión. ¿Qué es comunión? Comunión es compartir entre hermanos. En ese momento, en la conversión de los 3,000, se dice que todos ellos se quedaron a vivir allí. Es decir, la iglesia se conformó
y a su vez todas las personas que se convirtieron se quedaron viviendo juntos. Por eso dice que en la comunión y en el partimiento del pan, ¿qué quiere decir? Que todos tenían alimento. El repartimiento del pan, el pan quiere decir que todo el que estaba allí tenía sustento, tenía alimento, tenía el pan de vida. No solamente tenían alimento físico, sino que tenían el pan de vida que era Jesús. Y en la oración dice, es muy importante ese versículo de Hechos 2:42. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que la comunión es algo necesario para los creyentes, porque nosotros somos como carbones, que cuando estamos juntos estamos encendidos. Y tenemos que saber que cuando amamos a un hermano, tenemos que compartir el pan con él. Es decir, esto que sucedió en los primeros días de la iglesia, Cristo, los cristianos hicieron, nosotros tenemos que practicarlo hoy en día también. Dice en el versículo 44 de Hechos 2:44, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Es decir, allí no había carencia, allí no había ninguna escasez, porque los que tenían, vendían lo que tenían y lo daban a los que no tenían. Por supuesto, nosotros hoy en día tenemos que entender que esa iglesia primitiva se ha perdido, se ha ido quedando atrás, porque nosotros hoy en día vemos cómo hay necesidades en las iglesias y las personas no practican esa comunión, ese repartimiento de pan, y eso es lo que nosotros debemos de en estos tiempos hacer una proclamación, de hacer una profunda reflexión de la palabra y entender que el Señor quiere que nos amemos unos a otros, que repartamos el pan entre todos y que seamos unánimes, que estemos en ese compartir de la palabra de Dios unos con otros y que nos mantengamos unidos en oración. Dice aquí, de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Fíjense qué importante la alegría y la generosidad. Cuando en ese momento habían sido llenos del Espíritu Santo, sentían amor por otros y había generosidad y había alegría. Finalmente dice que cada día el Señor añadía al grupo lo que iban siendo salvos. Hermanos, la iglesia, la salvación de Jesús a través de su Hijo, de nuestro Señor Jesús y del sacrificio de su cuerpo en la cruz, es el que nos da la salvación. Tenemos que recordar que la salvación es lo que realmente nosotros debemos proclamar. La salvación de Jesús, la salvación de nuestras almas a través del sacrificio de Jesús. Y cuando nosotros proclamamos a los demás que solo a través de Jesús puede salvar tu alma, es cuando la iglesia comienza a crecer. Por eso, ya no necesitamos señales, ya no necesitamos las lenguas. Ya lo que nosotros tenemos que testificar es de la palabra de Dios, de que Jesucristo muere en la cruz por nuestros pecados, nos lava con su sangre y nos lleva a la vida eterna con Él. Espero que este mensaje haya sido de mucha bendición. El Señor y Dios Todopoderoso los bendiga grandemente.